Me llamo Cristian Ronaldo Velázquez Fasanando, soy el alumno del primer ciclo de Estudios Generales de Senati y hoy voy a presentar la actividad integral número 3 del curso de Matemáticas, cuyo instructor es el señor Osvaldo Saavedra Hidalgo. Bien, como nos dan a conocer, en la situación nos presentan una figura o una de las piezas mecanizadas que tienen todas sus medidas expresadas en milímetros. Y bien, lo que nos solicitan es hallar el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada, así también como su área total, dando con los milímetros. Bueno, en sí calculamos primero el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada. Y lo que no nos dan es la parte curviada y la parte diagonal de esta pieza. Así que para poder hallar utilizamos las medidas o bueno, el perímetro de un semicírculo, así también como el teorema de Pitágoras para poder hallar estas piezas, o bueno, estas partes de la pieza. ¿Por qué? Porque se asimilan a estas figuras. Y bien, en la parte del semicírculo, que son la parte curviada de la figura o de la pieza mecánica, utilizamos el perímetro del semicírculo, que es 2pi por radio sobre 2, y reemplazamos con los datos y al final nos da que la longitud del semicírculo es de 12,56 milímetros. De igual manera, para poder hallar la longitud de esta parte diagonal de la pieza mecanizada, utilizamos el teorema de Pitágoras y lo reemplazamos con los datos que nos dan en la figura. Y como resultado nos da que esta medida vale 8,24 milímetros. Y bueno, ubicamos las medidas ya halladas en la figura y hallamos el perímetro. Y como resultado nos da que el perímetro de la cara frontal de la pieza mecanizada es de 117,62 milímetros. Y bien, para calcular el área total de la pieza mecanizada, lo que hicimos es asumir que en sí toda la pieza mecanizada es una figura en sí, que está conformada, en la parte vacía es que está conformada por figuras sólidas, como son por ejemplo en la parte amarilla, que es la mitad de un cilindro, así como el otro lado, y la parte inferior, que por debajo está conformada por un prisma trapezoidal. Y bueno, como nos piden hallar el área total de la pieza mecanizada, lo que nosotros hacemos es para hallar el área que conforma en sí la figura en sí sólida y restarle las partes o las áreas de las partes vacías que tiene esta. Como ven acá, el área total de la pieza mecanizada se va a restar el área total del cubo menos la suma del área del cilindro más el área del prisma trapezoidal. Y bueno, para poder hallar el área de los sólidos geométricos que conforman esta pieza mecánica, utilizamos las fórmulas del área del cubo, del cilindro en sí y del prisma trapezoidal, siendo de cada uno del cubo un área total de 3.456 milímetros, el del cilindro, que está conformado por los dos semicilindros de la figura, en sí su área es de 703,36 milímetros cuadrados, y el del prisma trapezoidal, utilizando toda la fórmula del área de trapecio, que son dos, tanto de parte de atrás y de adelante, y la multiplicación de la altura, que es el largo, por el perímetro de la base. Y eso nos da como resultado el área del prisma trapezoidal de 1291,76 milímetros cuadrados. Y bueno, para poder hallar el área total, como ya dijimos, se sumaron el área del cilindro, que es 600,336 milímetros cuadrados, más el área del prisma trapezoidal, que es 1291,76 milímetros. Y sumándolo y restando ese resultado por el área del cubo, nos da como resultado 1460,88 milímetros. Y bien, también nos dan otras dos preguntas, dándonos una situación de si duplicamos las medidas, respondan las siguientes preguntas. ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Y bueno, para ello duplicamos las medidas de la pieza mecanizada y hicimos el mismo procedimiento dándonos el nuevo perímetro duplicado de la pieza mecanizada, que es 235,24 milímetros, y para poder hallar utilizamos regla de tres simples, donde 117, que es el antiguo, o bueno, el anterior perímetro sin duplicar de la pieza mecanizada, que representa 100%, multiplicamos en aspa y nos sale que
en sí, la pieza mecanizada, si duplicamos sus medidas, esto siempre se va a duplicar en un 100%. Y bien, también a partir de si duplicamos las medidas, nos pregunta en qué porcentaje aumentaría el área total de la pieza mecanizada. Para poder responder a eso, también duplicamos las medidas de lo que nos piden en cada figura que conformaba el cilindro, o bueno, que conformaba la pieza en sí, como el cubo, el cilindro y el prisma trapezoidal, siendo cada uno correspondiente a 13.824 milímetros cuadrados del cubo, 2.813 del 44 milímetros cuadrados del cilindro y prisma trapezoidal de 5.167,04 milímetros cuadrados. Y haciendo o siguiendo el mismo procedimiento de del total del área de la pieza mecanizada, nos dan un nuevo perímetro, o bueno, un nuevo área total que es de 5.843,52 milímetros. Y para poder hallar en qué porcentaje ha aumentado, usamos la regla de 3, donde el primer área representa el 100% y utilizamos aspa simple para poder hallar en cuánto aumenta el área de la pieza mecanizada si duplicamos sus medidas iniciales, y al final nos sale que aumentó en un 300%, siendo la respuesta el porcentaje del área total de la pieza mecanizada aumentaría un 300% si duplicamos las medidas de esta. Y bien, podemos concluir que a partir de este problema, de estas dos últimas preguntas, concluimos que se debe tomar en cuenta todas las mediciones iniciales para poder duplicar o incluso agrandar o reducir alguna figura, ya sea geométrica o sólida. Siempre es recomendable también tomar las decimales correctamente, las medidas, para poder así hacer mejores cálculos y hacer cálculos mucho más precisos. Y también es fundamental tener en cuenta siempre las unidades de medida, que son siempre indispensables en cualquier cosa que represente, por ejemplo, mecánica o algunos otros cursos más que te podrían ayudar. Y bien, gracias.